¿Estás pensando en tener un gerbo? Pues este es tu vídeo. Hoy te enseñaremos los pros y contras de tener un gerbo. ¿A qué sí bonito? Vamos a empezar por los pros, por las cosas positivas por las cuales tener un gerbo. Los gerbos son animales muy divertidos, son muy curiosos e inquietos. Si os fijáis, están todo el rato observando lo que hay a su alrededor y como forma curiosa se apoyan detrás de sus pequeñas patitas en posición elevada para observar lo que tienen alrededor. Es una delicia verlos y veréis que son encantadores. Vamos por el punto número 2. Los gerbos son animales muy silenciosos. Aunque estarían todo el día corriendo, jugueteando, incluso roendo, veréis que no os vais a dar cuenta. Es como si no estuvieran ahí, con lo cual vuestra casa estará muy tranquila y tener un poco de paz y tranquilidad es una maravilla. El punto número 3 es que son muy independientes, con lo cual ellos cuidan de sí mismos. Verás que se acicalan mucho, con lo cual no tendrás que estar muy pendiente de su higiene porque él mismo se ocupa de ello. De hecho, si tienes más de un gerbo o los tienes viviendo en comunidad, verás que les encanta y que entre ellos van limpiándose mutuamente, con lo cual tú no tendrás que estar todo el rato pendiente de su limpieza, siempre y cuando evidentemente tendrás que tener en cuenta que sí que has de limpiar la jaula o el habitáculo donde viven. Y el punto final de pros, el número 4, es que son animales muy pequeños, como ya sabéis, con lo cual si vivís en un espacio pequeño, en un piso, no tenéis tanto espacio, el gerbo es una buena oportunidad para tener un animal de compañía, para tener una responsabilidad si tenéis hijos para que lo cuiden, pero en un espacio reducido. Como son muy pequeñitos, pues veréis que tenéis un espacio limitado en vuestro piso, seguramente tendréis, ¿de acuerdo? Así que es el animal perfecto para tenerlo en espacios reducidos. Os hemos explicado los pros de tener un gerbo, ahora os vamos a explicar los contras, que no siempre tienen que ser tan negativos, no os lo toméis al pie de la letra, solo son recomendaciones sobre estos animalitos, a ver si os guían un poco. La primera, el primer contra, es que son animales de poca longevidad, es decir, pueden durar entre 3 o 4 años, difícilmente se haya visto un gerbo que haya pasado de los 5 años. Con lo cual, si queréis un animal que os acompañe durante muchos años de vida, el gerbo no es el animal adecuado para ello. El número 2 de los contras es que son animales muy especiales, muy específicos y a veces es difícil encontrar una alimentación específica y adecuada para ellos. Tendréis que ir a centros especializados para encontrar la alimentación adecuada. En caso de que no podáis acceder a ningún tipo de alimentación para ellos, lo que podéis hacer es comprarle alimentación para hámster, que más o menos se asemeja un poco a la de ellos. No obstante, tenéis que recordar que nosotros somos expertos en animales exóticos y podéis encontrar cualquier tipo de material o alimentación especial para los gerbos, ¿de acuerdo? Ya llegamos casi al final, vamos al punto número 3. Un inconveniente es que son similares a los hámsters, por lo cual son animales propensos a la cría. Si tienes un macho y una hembra conviviendo juntos y no están esterilizados, verás que tendrán crías y crías y crías, entonces tienes que tener mucho cuidado con esto. Si no quieres que críen, tienes dos opciones, una, o solo tener un ejemplar de ellos en casa, o que estén esterilizados. Simplemente recuerda esto, que es muy importante, porque lo que no queremos es que haya una cría descontrolada. Es muy importante esto. Llegamos al último punto, el número 4. ¿Cuál es? Que son muy pequeños. Y me diréis, a ver Leila, antes me has dicho que es una ventaja que sean pequeños porque si tenemos poco espacio, pues es ideal. Sí, pero ahora imaginaros que vosotros queréis sacar al gerbo para que pasee o para que tome el aire, que debería ser lo ideal. Claro, ¿qué va a pasar? Que es tan pequeñito que se podría poner debajo del sofá, debajo de la nevera, en sitios donde hay cables, tenéis que tener mucho cuidado con esto. Nosotros a veces lo que hacemos es utilizar este tipo de complementos, como podrían ser las ruedas de hámster, para que ellos se meten aquí dentro, cierras la tapita, ver que está todo agujereado para que puedan respirar correctamente y pueden correr por todo el espacio de nuestra casa, piso o donde esté situado sin que nosotros lo perdamos de vista, porque esto además hace ruido. Esto sería una solución para que no se pierdan por ahí, pero tenéis que tener mucho cuidado con esto, sobre todo en las zonas, como he dicho, donde hay cables de electricidad o son sitios dificultosos, ya no solo por la salud del propio animal, sino también por la salud de vuestro propio hogar. Ahora vamos con el consejo.
Si a vuestro gerbo tiene una carencia de proteína, o bien porque está enfermo o porque os ha recomendado el veterinario que le deis un poquito más de proteína, podéis utilizar queso fresco. Con una pequeña porción veréis que le ayudaréis muchísimo en temas de salud. Eso sí, es muy importante, tiene que ser queso fresco sin lactosa, porque los gerbos no pueden procesar correctamente la lactosa. Este producto lo podéis encontrar en cualquier supermercado porque hoy en día es muy común encontrar productos lácteos sin lactosa, ¿de acuerdo? Así que simplemente es una pequeña porción y veréis cómo vuestro gerbo mejora muchísimo.